Bien, habíamos quedado en el ciclo de las actividades mineras y donde habíamos tenido la oportunidad de revisar la primera parte del artículo 2 del Decreto Supremo 024 y donde terminaba con las actividades de cierre de minas, ¿no? También son actividades mineras las que se ven en el ítem B del segundo artículo. Construcciones civiles. De las operaciones mineras, las construcciones civiles forman parte de las actividades conexas de la minería. Montajes mecánicos, eléctricos, instalaciones anexas o complementarias, tanques de almacenamiento, tuberías en general, generadores eléctricos, sistemas de transporte que no son concesionados, uso de maquinarias, equipo y accesorios, mantenimiento mecánico, eléctrico, los comedores, los hoteles, los campamentos, los servicios médicos, la vigilancia, las construcciones y otros de prestación de servicio. La pregunta sería, dice, ¿es una actividad de la minería una ambulancia? Sí. Sí, porque está metida dentro de los servicios médicos, ¿no? Y si el campamento es grande, como el campamento el de Cuajone, el de Toquepala, tiene un hospital adentro, su sala de operaciones, todo forma parte de las actividades con él. Entonces, es obligación del titular tener ahí los profesionales de las diferentes áreas, ¿no? Si mi responsabilidad es la vigilancia, tengo que hacerme cargo de todo el esquema de vigilancia. Como representante de la empresa, si me toca trabajar en la empresa, tengo que decirles, señores, ¿y la vigilancia dónde está? No, no se preocupe, eso lo hemos tercerizado. Es responsabilidad del titular. A veces hay accidentes en la vigilancia y rápidamente le tiran la toalla al contratista o a la empresa de la vigilancia. Un claro ejemplo de estos desentendimientos de la ley es lo que les voy a comentar. En décadas pasadas, Yanacocha había implementado el transporte de mercurio a una empresa privada. El camión que llevaba el mercurio sufrió un accidente en un pueblo que se llama Choropampa. Y la principal, o sea, Yanacocha dijo, ese es un problema del contratista. El contratista, escaso del conocimiento de lo que pasaba, le dijo a los pobladores, les voy a pagar tanto por cada kilo de mercurio que me entreguen. Y la población comenzó a juntar. Y como todos dijeron, no, en el mercurio hay oro, comenzaron a quemarlo en las casas. Hoy hay un gran flagelo de intoxicación de gente en Choropampa y hay varios muertos por un mal manejo de la principal, porque no sabía que la actividad conexa también era el transporte. ¿Qué trae como consecuencia esto? Que el manejo, el manipuleo de las sustancias o de los productos que se van a utilizar en la mina o que han sido utilizados en la mina tiene que ser por gente que conoce, que entiende cuáles son sus derechos, sus obligaciones y cuáles son sus grandes responsabilidades. El manejo del mercurio no se puede hacer con la mano descubierta, porque el mercurio entra por los poros al cuerpo. Y entonces lo intoxica a la persona que manipula mal el mercurio. Ese es uno de los grandes problemas que se enfrenta con la minería informal en Madre de Dios. Uno de los grandes problemas que tenemos, porque hay varios problemas, ¿no? ¿Cómo se intoxica la gente con mercurio? Por hacer una
hay que puntualizarlo esto porque existe documentación muy sustentable. Después de la Segunda Guerra Mundial, en una población en Japón, comenzó la población a tener un problema de sostenimiento del cuello. Se les iba la cabeza a un lado. Investigaban qué cosa es y se dieron cuenta de que estaban envenenados con mercurio. Las fábricas que procesaban los elementos botaban los residuos al mar, los peces de una forma consumían el mercurio y los humanos comenzaron a consumir los peces contaminados y se comenzaron a intoxicar. Tuvieron que hacer grandes trabajos de desintoxicación para poder hacer la intoxicación del mercurio, la intoxicación con cianuro, todas esas sustancias que se llevan a la mina o que se traen a la mina son manejables con los adelantos de la tecnología para poderlos manipular con seguridad y evitarnos problemas hacia adelante. Entonces, cuando nosotros vemos que dentro de una operación de una mina, como funcionarios o como miembros supervisores de la empresa, pedimos su autorización de uso de explosivos a alguien que está usando explosivos y le dice no tengo. Ese es como el policía le dijera al chofer, le dice su brevete, no tengo, ¿y cómo está usted manejando? Eso es grave. Y hay un organismo en el Perú que se llama el SUCAMEC que debe controlar cómo es que se capacita, cómo es que se debe ordenar. Hay una disposición desde el año pasado, lo firmó Humala antes de irse, que efectivamente el SUCAMEC debería adecuar, capacitar a toda la gente que debe manipular explosivos. Entonces, cuando hay inspecciones, cuando hay visitas, cuando hay auditorías, deben entrar a ver la gente la minuciosidad para saber que efectivamente estamos cumpliendo. Muchas empresas dicen, no es necesario, ese es su problema de los de vigilancia, ese es problema del contratista que está viendo la perforación, ese es un problema del plan de beneficio que está tercerizado. No, porque el artículo 2 del decreto 024 dice que es actividad de la principal, ¿no? Entonces, eso queda como una cosa para poder recapacitar un poco más sobre las cosas que se hacen en minería. El impacto de la actividad minera en la economía. La actividad de la minería tiene un impacto muy importante. La minería ha aportado recursos para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo de las comunidades ubicadas en las zonas de influencia de los yacimientos mineros. Conforme a la ley, ahí tiene la ley, el 50% del total de los ingresos y renta que pagan los titulares de la actividad minera por el aprovechamiento de los recursos minerales se distribuye a los gobiernos regionales y locales, el 20% destinado a las municipalidades de la provincia donde se encuentra el recurso, el 60% para las municipalidades y provincias de la región donde se encuentra el recurso, según densidad poblacional, y el 20% restante el gobierno regional donde se encuentra el recurso. Y decimos, ¿y dónde se va esa plata? Que los sitios donde se explotan los minerales son los más pobres. Cajamarca, Huancavelica, ¿dónde está eso? Entonces, es otra parte que nosotros debemos conocer para saber que efectivamente este tipo que está encuadrado en lo que nosotros debemos conocer, que hay normas, que hay leyes, que hay un porcentaje de repartos del canon minero. En las diapositivas de la ayuda que tiene esta exposición, ustedes van a encontrar un porcentaje, cómo es que se distribuye el canon minero. Esto es un alcance. Los proyectos mineros en el Perú.
La minería del Perú ha definido inversiones por 60.000 millones de dólares durante los próximos 10 años. Prepara la próxima ola de proyectos de cobre, oro y plata a partir de 2017. O sea, hay una buena perspectiva de la minería, que efectivamente hay ese monto de plata que se va a invertir. El Perú es el tercer mayor productor mundial de cobre, zinc y estaño. O sea, no somos un país que está comenzando en minería. No, estamos metidos en el ranking mundial. Y no estamos en la cola, estamos en el tercer puesto. Y duplicó la producción anual de cobre para el año 2016, a llegar a 2.8 millones de toneladas métricas anuales de cobre fino, el que produce Cuajone, Toquepala, que tiene una pureza de 99.99. No sé por qué le ponen 3 nueves, pero dice que esa es la calidad del producto de cobre peruano que se exporta, pero eso es lo que representa la minería. Como sus proyectos. Los proyectos mineros en el Perú, ustedes conocen, las Bambas, y aquí había preparado yo alguna cosa. Y no. Bueno, las Bambas está ubicada en Apurímac, ¿no? Y tiene una inversión de 100 millones. Constancia, a ver, déjenme ver por favor acá. La ubicación de las... Bueno, van a encontrar ustedes en el adicional. Constancia tiene 1.700 millones, Quellaveco, que también está en la zona sur, Tía María también está en la zona sur, Chucapaca también está en la zona sur, Crespo también está en la zona sur, Cerro Verde también está en la zona sur. Entonces, los proyectos a partir de las Bambas, y todos son proyectos que están en el sur. ¿Por qué? Una buena pregunta, ¿no? Porque el norte se ha politizado y no quiere saber nada con la minería. Entonces se han parado proyectos importantes que ojalá se destraben. Yo particularmente como minero creo que deben destrabarse. ¿Por qué? Porque somos mineros. El Perú es un país minero. Y tenemos que aprender a manejar la minería desde la forma responsable. No desde los intereses del que quiere más plata, porque el que pone más plata quiere más plata. No sé, tiene que poner plata, pero tiene que haber un desarrollo sostenible, que es lo que está como moda conversar cuando hay minería. Dicen, no, sí, pero el desarrollo sostenible. ¿Y qué es el desarrollo sostenible en nuestro país? También está completamente cambiado el concepto. Cuando me ha tocado manejar las operaciones en la zona del sur, las comunidades me decían, ingeniero, ahora que usted ha venido y es nuevo, vamos a hacer mejor minería porque usted va a hacer caso al desarrollo sostenible. Claro que sí, yo estoy en esa política. Comencemos a trabajar para que el desarrollo de la minería sea sostenible. ¿Y qué cree que planteaban los de la comunidad para un desarrollo sostenible? Ingeniero, el año pasado para la fiesta hemos tomado 200 cajas de cerveza, hoy tenemos que tomar 400. Porque eso era lo que ellos estimaban como un desarrollo sostenible, ¿no? Es que el concepto está mal marcado. Cuando yo les dije, el desarrollo sostenible es de que todos crezcamos igual y que haya mejores oportunidades. Y yo les preguntaría, les digo, no, ustedes no quisieran que de esta comunidad, dentro de 5 años, por el apoyo que da la mina, haya un médico dentro de ustedes,
haya un abogado, haya un ingeniero, haya enfermeras, haya médicos. Eso es un desarrollo sostenible. Está usted equivocado, ingeniero. Yo no quiero eso. Yo quiero más trago para mi gente y yo manejar mi 4x4. Entonces, ese es un trabajo que los mineros tenemos por delante, porque tenemos una complicación en nuestro país del concepto de un desarrollo sostenible. Y conversando con la gente del Instituto de Ingenieros del Perú, ellos tienen un equipo de gente que está capacitada para ir de sitio en sitio para conversar. ¿Qué cosa es la minería? Como yo comenzaba, que la minería es una de las actividades que se remontan a los albores de la humanidad. Eso no les han explicado. Y no les explican cómo es que es la distribución del canon minero, que eso sí lo traje aquí a la mano, porque dije, esto sí va a ser un tema importante de conocerlo, ¿no? En el adjunto ustedes van a encontrar que el canon minero tiene sus beneficiarios y tiene sus criterios. El 10% del municipio distritales donde se explotan los recursos de los distritos. Quiere decir que si la mina es de Magdalena del Mar, el 10% del canon minero debe venir para la municipalidad de Magdalena del Mar. Si existen más de una municipalidad en las partes iguales, o sea, si hay el yacimiento está entre Magdalena del Mar y Pueblo Libre, entonces 50%, ¿no? El 25% es de los municipios de la provincia donde se explotan, o sea, aparte del distrital va a las provincias, pero municipios de los recursos donde se explotan. Según la población, necesidades básicas insatisfechas, pobreza. Así dice. El 40% de los municipios del departamento donde se explotan los recursos minerales, o sea, es distrito, provincia, departamento. El 25% es el gobierno regional, que generalmente se junta con el departamento. Y del gobierno regional se divide el 80% que sí es para el gobierno regional y el 20% para las universidades. Entonces, esto que es una distribución que está con ley, ¿por qué es que seguimos siendo pobres? ¿Por qué donde se explotan los yacimientos más grandes del Perú, la pobreza es más alta? ¿Y por qué donde están los yacimientos más grandes, los alcaldes son reelegidos y no quieren soltar? Y hoy están cuestionados. Y hoy vemos que han estado haciendo las cosas ilícitamente. Entonces, ahí hay que tocar un tema y aprovechamos esta oportunidad para ver que efectivamente, si las normas, las leyes están hechas, los conceptos están claros, ¿en qué nos estamos equivocando para que el Perú, siendo un país minero, pierda la velocidad, pierda el tren, pierda el ritmo de hacer las inversiones que tienen que hacerse con un horizonte no, digamos, de corto alcance, sino de mediano y de largo alcance? Al inicio de esta charla conversaba con uno de los directores, donde me comentaba que él había conocido Cerro de Pasco, y muchos de ustedes de repente conocen Cerro de Pasco. Y también conocerán de que de Lima a Cerro de Pasco, hace 50 años, lo único que se funcionaba era el tren. Y el tren se construyó especialmente por los yacimientos de Cerro de Pasco, que fueron descubiertos y cuyos productos tenían que salir hacia afuera. En el camino se construyó la refinería de Loroya, que después fue cerrada por una serie de factores ambientales, y también el Perú exportaba pues fino, ¿no? En plata, en todo, en fino.
Entonces, o ya no tenemos refinería de Loroya, pero tenemos la refinería de Cajamarquilla, de cobre, acá en Huachipa. Tenemos refinería de hilo en la zona del sur. Entonces, se tiene que retomar. ¿Por qué? Porque los grandes países industrializados también tienen las mismas refinerías, pero tecnológicamente tienen mejores tratamientos para que eviten que ya las contaminaciones sean menos. Los que hemos tenido oportunidad de visitar minas grandes en las zonas del hemisferio norte, en Estados Unidos, en Canadá, se ve que efectivamente sus fundiciones están en medio de las ciudades y los árboles crecen normal. Entonces uno se pregunta, ¿y qué cosa estamos haciendo mal en nuestro pueblo? Que está al revés, donde está la fundición no crece nada. Y entonces vamos investigando y dicen, sí, es que ustedes se han quedado en la edad de piedra, pues. Eso ya no se hace así, eso se hace así, se hace así, se hace así. Entonces nos falta tecnología. Y en la tecnología está el adelanto que tenemos que hacer. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros como profesionales en las diferentes ramas. Si tenemos que encrochar con la actividad de la minería, tenemos que tener los conceptos claros, dónde estamos haciendo bien, dónde nos estamos equivocando y qué cosas tenemos que corregir. Porque el Perú, nuevamente, es un país minero. Siempre lo ha sido, lo es, y esperemos que lo siga siendo para el bien de muchos. Hay muchos antimineros que dicen, yo soy antiminero, y llegan en su 4x4. ¿Y de dónde salió el 4x4? De la minería. Me encontré con un antiminero que me dijo, yo no tengo 4x4. Sí, le digo, pero su cinturón es de metal. Y seguramente que tiene las muelas curadas y también producto de la minería. Pues si no, se hubiesen caído todas secareadas. Entonces, son cosas que nos han llevado siempre de la mano. Y yo les agradezco su atención.